Los negocios eran más pasionales que ahora. Y ahí arranca la historia de Tulipán. El preservativo lo fabricaban ustedes. Yo nací con una fábrica con casi 400 personas. ¿Cuándo empezaste a hacer estudio de mercado vos? Es una marca fresca que hoy es icónica ya. Ustedes siguen apuntando al mercado de adolescentes. La gente se inicia con Tulipán. ¿Se consumen menos preservativos en el mundo porque los jóvenes se cuidan menos o porque los jóvenes tienen menos vida sexual? Es una categoría que no se jode, que todo el mundo tiene que tener acceso. ¿Cómo haces el branding de un juguete sexual? Y cuando me puse a los productos, boludo, no sé lo que eran. O sea, no hay forma de competir con nada de eso en la realidad. Normalmente, ¿qué parte de lo que ustedes venden es importado y qué parte lo fabrican? Me haces pensar en un tema que realmente estoy muy preocupado. ¿Qué pensaste cuando ganó Milei? Buena la pregunta. ¿Qué te parece esa gestión que está llevando adelante Petovelo alrededor de las políticas sexuales? Y ahora el gobierno cambió. Así que lo apoyo, lo aplaudo. Recién dijiste que se está desmontando la producción. ¿Te referías a la producción de tu sector o a la producción en general? Por el mismo costo que importás la materia prima, traes el producto elaborado. ¿Y hay algún empresario argentino que admires? Estoy muy decepcionado conmigo porque en todos estos años no he hecho un aporte a que las cosas cambien. ¿Cómo te imaginas a Argentina en 2050? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 2050 y hoy estamos con Felipe Kapelovich, nieto de Felipe Kapelovich, hijo de Alberto Kapelovich, fundador de la marca Tulipán en los años 80, actual CEO, licenciado en finanzas por la UADE, técnico informático por la ODRT. ¿Coach? ¿Te considerarías un coach? No soy coach. Hice la mitad de la formación, pero no terminé. Coaching. ¿Ejerces un poco de eso? ¿Te gusta? ¿Te divierte? ¿Es un hobby? ¿Cómo lo ves? En la pandemia me pasó que veía a la gente bastante desmotivada, con un burnout como quemada, y en vez de protestar, me especialicé, contraté una persona que me especializó en eso, en tratar de dar una solución a la gente que está desmotivada con un mal relato de sí mismo. Y en mi consultora, que se llama Philip como mi abuelo, trato de dedicarme a eso, a ayudar a jóvenes a que generen trabajo en Argentina. Perdón porque me vi la página de todo y me resultó muy interesante. ¿Y cómo haces con tu tiempo? O sea, ¿lo haces más vocacionalmente? Totalmente. ¿Es lo que más te apasiona? ¿Es lo que menos te apasiona? ¿Cómo lo manejas? Y lo hago cuando me convocan. O sea, Okay. cuando me llaman, me escriben y a cualquier hora del día. Cualquier día de la semana. ¿Y cobras por el servicio? No. Ah, lo haces. Tiene mucho costo para mí, pero no cobro. Costo emocional, costo de tiempo, pero no cobro. ¿Y cuánto tiempo lleva, si puedes calcular, de tu mes o de tu semana esa actividad? O sea, atiendo a 7 personas simultáneas, más no puedo, y voy rotando. Cuando una termina, sigo con otra. Pero de vuelta, no soy psicólogo ni coach. O sea, trato de ayudar a resolver problemas puntuales, no una terapia. ¿Pero problemas de empresa o problemas humanos? Es lo mismo, porque la empresa son personas que se limitan. Y el techo de la empresa es el techo de la cabeza de la persona. Así que eso me apasiona. O sea, yo entro a la página de Philip, aprieto... Nosotros, por ejemplo, con este programa lo hacemos y nos ayudas un poco a mejorarlo. No sé si es una empresa. Pero me tienen que plantear un problema. Ok. Un conflicto. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? Que los conflictos no tienen solución y los problemas sí. O sea, nos enseñaron que los problemas eran malos. La verdad que nos gusta tener problemas porque tienen una solución. Un conflicto hay que dividirlo en muchos problemitas y buscarle la vuelta. Pero, por ejemplo, no sé, la Argentina. ¿Cómo ves la Argentina? ¿La Argentina de quién? Una persona en mi misma empresa, en mi mismo sector, en mi mismo rubro, tiene una realidad distinta que yo. O sea, no hay la Argentina, está la mía, la tuya. Preguntar por la Argentina es preguntar un conflicto. Ok, es algo como que no tiene solución. O son capaz tantos los pequeños problemas en los que se puede agregar que se hace ahí sí, imposible. Cuando uno lo divide en 20, 30, ahí vamos uno por uno. Pero no podés, estás negando la posibilidad de un proyecto común, un proyecto nacional. ¿Por qué? Y porque si cada cual vive en su Argentina... No, es que a mí no me gusta la gente que protesta. Me gusta la gente que propone. Entonces, no protesto, propongo, y propongo esto, que es lo que me sale y lo siento. Pero no todo lo contrario. Y Felipe, si tenés mucha demanda, ¿cómo haces? ¿Elegís la gente? ¿La vas catalogando? Porque me imagino que capaz que, no sé, una semana te caen 20, 30 personas. No tengo mucha demanda. Por alguna razón se van dando de a poco.
Bueno, bueno. después de este programa Pero- puede ser bien que tengas mucha demanda. Pero es Ojalá. así, o sea, entro a tu página, Literal. cliqueo, te mando un mail, porque eso conduce a un mail, y vos me respondes con un mail. Exactamente. Y ahí arrancamos. Y hay una reunión presencial después. O presencial o virtual. no, o muchas veces virtual por Meet. Y nada, aclaro que en realidad para trabajar conmigo, y tenés la suficiente confianza para hacerlo. Porque en el fondo me involucro mucho y no me gusta perder el tiempo. O sea, si se dan las condiciones que confías realmente en mí. Ok. Hay gente que lo logra y hay gente que no. Y hay gente que no puede romper una especie de primer hielo. Exacto. Buenísimo. Bueno, yendo un poco a tus inicios, a tus orígenes, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia? Contanos un poco cómo fue tu infancia, cómo la pasaste, qué soñabas en aquel momento. Tengo una infancia con una mezcla de emociones, una infancia muy linda en cuanto a lo social, pero en cuanto a la relación por ahí con mi viejo era más dura, más difícil, porque mi viejo laburaba mucho, su pasión era el laburo, y no me sentí muy acompañado en su momento por él. Sí por mi vieja, pero no por mi viejo. Como que mi viejo me acompañaba a su manera, pero no era la mía. Y lo que hacía por ahí él en su momento era responderme preguntas que hoy en día ni se nos ocurriría responder. Por ejemplo, ¿qué estudiar? O sea, yo llevaba una duda y él la respondía rápidamente. Resolvía problemas, pero generaba de alguna forma inseguridades para el futuro, en mi caso, ¿no? Y fue ahí donde dije, bueno, por acá no es. Y fue uno de los motivos por los cuales creé esta consultora. Ok. Para que nadie pueda diseñar la vida del otro y nadie elija por uno. ¿Considerás que tu viejo diseñó tu vida? Que en realidad no, porque el resultado fue todo lo contrario, pero a priori sí. Como que no estaba tan consciente de que el regalo de la vida es la elección, la decisión. Pero tu abuelo, o sea, tu viejo había tenido una relación difícil con tu abuelo porque él se va de la empresa, se va a una panadería. Claro, mi abuelo cuando llega acá y mi viejo empieza a crecer, se transforma mi viejo en vendedor en trenes de las colitas ruteras, que es lo que hacía mi abuelo, y a veces le tocaba pintar las paredes de la fábrica, de su casa. Y mi abuelo le sacaba la brocha y le decía, no servís para nada. Mi papá la pasó muy mal de chico, tuvo un padre muy fuerte, como la mayoría de esas historias, ¿no? De hombres fuertes. Sí, de inmigrantes, primera generación de inmigrantes que llegan, que... Y le costó mucho relacionarse e involucrarse, inclusive cuando él se juntaba con ingenieros no podía hablar, se le trababa la voz. Aún cuando, o sea, cuando ya tu abuelo no estaba y él había quedado al frente Exacto. de... ¿Y por qué era por ingenieros por algo en particular o era más por una cuestión de un entorno laboral? Porque a él le hubiese gustado ser ingeniero Ok. y le daba como alguna cosita, ¿no? Él casi no terminó la secundaria, se puso a laburar de muy joven, la pasó mal y bueno, fue una versión mejorada de mi abuelo, pero fue duro, fue una infancia dura con mi viejo. Y por ejemplo con el estudio, ¿no? El que tiene esa cuestión con la ingeniería, ¿a vos te quiso orientar para que fueras ingeniero, para que fueras a alguna otra profesión en particular? No, todo lo contrario, él no le interesaba que yo estudie. Ok. Fue por mi vieja que me dijo, vos andá de a poco, pero termina. Es el único regalo que te vas a poder hacer a vos mismo. No importa el tiempo, importa el camino. Y ahí empecé con una carrera, después cambié por otra, hasta que encontré las finanzas que me gustaron. ¿Tuviste que bancarte vos los estudios o te ayudó tu familia? No, me ayudó mi viejo, me prestó guita, después se la devolví y era bastante respetuoso en cuanto a eso, a la guita, ¿no? Bastante respetuoso, aprendí a valorar el dinero, ¿no? Gracias a él y a mi vieja. Eso estuvo muy bien, eso estuvo bien. Bueno, recién nombramos a tu abuelo, Felipe Kopelovich, un personaje, o sea, vale la pena contar esa historia, desde Bielorrusia a Londres y de Argentina. Sí, fue una historia de guerra, vinieron de un pueblo llamado Mir, tenían que sacar a un hijo, al más piola, al más pillo, para que junte guita para sacar a los otros 6 hermanos. Y eligieron a Felipe, no sé por qué, lo mandaron a Londres, ¿no? En Londres él vivió un tiempo, después fue a Sudáfrica. En Sudáfrica pasó algo desconocido, algo raro, es otra historia, y terminó en Argentina. Él pudo rescatar a 3 hermanos y a los padres.
te pasó algo raro ahí y vino a Argentina. Y ese capítulo nunca lo entendí, nunca lo supe. ¿Tenés algún dato, alguna pista? Sí, sé que hubo algún quilombo. Como que escapó de Sudáfrica, digamos. Algo pasó. Porque tengo familia ahí que se llama con otro apellido. Como Ok. que se cambiaron el apellido, así que algo pasó. Pero recapitulemos. Sí. Tu familia quería escaparse de Bielorrusia, Mir. del pueblo, a propósito, ¿en qué año? En fecha no me preguntes, pero en la época de la guerra. Pero Primera Guerra, Segunda Guerra. Primero. Quería irse de la Primera Guerra y de los 7 hermanos, él rescata 3. De los 6 hermanos se puede rescatar 3 que quedan ahí en Sudáfrica después. Quedaron en Sudáfrica. Y los otros 3 que quedaron en Mir, No, murieron en la guerra. en la guerra. Mirá vos. Entonces cuando llega acá, llega a Entre Ríos, una colonia de la colectividad judía, conoce a mi abuela, se casan, vienen a vivir acá a Buenos Aires, y se le ocurre un invento. Era inventor. No sé si alguna vez conocieron un inventor. Alguien que de la nada resuelve un problema. Una maravilla. Y hizo una máquina, que yo la tengo en mi oficina, para cortar planchas de goma y venderlas como colitas ruteras y para elásticos de los tapizados de los autos. Expliquemos brevemente las colitas ruteras, para que no lo vieron, son esos pedazos de goma que iban Exacto. atrás de las ruedas Para la estática. para la estática. O sea, las gomas hacían, los neumáticos hacían estática por el roce con el pavimento, entonces para evitar que eso tocara la carrocería del auto se hacía un pedacito de goma que todavía lo tienen los camiones, es eso. Lo tienen y mi viejo era el vendedor en los trenes y le iba muy bien. Gracias a eso desbancó a FATE, que era el número 1 en ese momento. Pero como ellos no tenían estructura de costos, le fue muy bien. Y tenían tanto miedo que le saquen la idea que hicieron una habitación cerrada dentro de la casa para que nadie la vea. A la máquina. La máquina. No dejan entrar a nadie hasta una habitación cerrada con llave dentro de la casa. Ahí laburaban, ahí vivían. Y así se desarrollaron hasta que mi abuelo se enferma y se muere. ¿Llegaste a conocerlo? No, por eso me llamo Felipe. Ah, La colectividad no le pone el nombre de alguien que está vivo. mira vos. Así que mi viejo con la herencia, que fueron $30.000 de esa época, decide invertir la mitad y se va a Brasil a que le enseñen a hacer un proceso de goma, de hilado de látex, que se usa para el puño de las medias. Le pagó a un empresario para que le enseñara, o a un técnico para que le enseñara técnica. No fue una formación, no tuvo una educación formal en eso. O sea, No, le pagó una empresa brasilera que fabricaba el hilado de látex para que le enseñe a hacerlo en Argentina. $15.000. 15.000, que era la mitad de lo que tenía. Se fue varios meses, volvió acá y con los otros 15 empezó a hacer la máquina en José León Suárez. En esa época yo realmente lo veía muy poco a mi papá. Íbamos a llevarle comida, qué sé yo, pero lo veíamos muy poco. ¿Dónde vivían, Felipe? En la calle Santa Fe y Julián Álvarez. Ok. Muy lindo departamento. Y nada, ahí mi hijo se pasaba casi todo el día y la noche. Un par de personas en José León Suárez. Y en un momento no le salía la máquina. No le encontraba la vuelta, no le salía la máquina. Y pensó en suicidarse. Pensó en tirarse dentro de la máquina porque era una frustración muy grande para él. Hasta que le salió. Y como estaba la economía cerrada, y era como pescar en una pecera, le fue muy bien, cobraba bien, espectacular. ¿Qué productos antes de Tulipán y de Gentleman? ¿Cuáles eran los productos que hacía con látex hilado? Este hilado es un hilado que se usa para los elásticos de ropa interior y para las medias. Las medias se las recubre con otro hilado para que no se caiga el puño de la media. O sea que era un proveedor de insumos industriales, digamos. Exacto, de la un industria proveedor de textil. insumos textiles. Le fue súper bien, tenía su clientela, todo espectacular, hasta que se abrió la importación. La primera parte de la importación. Y Estamos hablando de época de Martínez de Oz. Martínez de Oz. Y de repente todos los clientes de él le dejaron de comprar directamente, automáticamente. Y fue ahí donde yo ya empecé a estar un poco con él y tomó la decisión de integrarse y hacer el negocio de los clientes, que es los elásticos de ropa interior. Pero por calentura, no por estudio de mercado, ni de números, calentura, pura calentura. En ese momento los negocios eran más pasionales que ahora. Hoy por ahí los chicos van a la universidad, hacen Excel, planilla de cálculo y después no hacen nada, ¿no? Ahí era como que te agarraron una calentura y te mandan dos. O sea, él se integra, quiere decir que
para adelante, como si diciendo, en vez de hacer una materia prima, pongo a hacer un producto semi-elaborado, que es el elástico de ropa interior. Cero conocimiento, cero necesidad de un proveedor nuevo, y nos fue mal. Paralelamente con esto empieza la historia de Tulipán. Porque como él se aburre y se deprime, se va a Alemania a una feria que se llama Médica a ver qué productos traer. Y ahí viene a casa con 2 productos que eran un muñequito que hacía ruidito, tipo, ¿viste? Esos coloritos. Y otro producto que terminó siendo el preservativo, y ahí arranca la historia de Tulipán. ¿Había otras marcas en el mercado al momento en que tu viejo saca con esto? Sí, estuvo bueno porque justo había una llamada Velo Rosado, pero no controlaban uno por uno. Eran controles más aleatorios, más de partidas. Y fue ahí donde Tulipán entró, controlando uno por uno, electrónicamente. Esa es la tecnología que trajo de Alemania. Eso es lo que trajimos. Y eso fue la diferencia total. Porque cada producto estaba testeado. Me imagino que acá tu viejo no fabricó la máquina, tuvo que traerla, pues ya era medio complejo, ¿no? No, justamente fue una historia porque necesitaba copiar una máquina, no teníamos guita para comprarla. Y nadie te dejaba ir a visitarlas porque sabía que las ibas a copiar. Y fue la historia donde él empezó a pedir reuniones, hasta que un Tano lo recibió en Italia con una condición: que lo deje, que solamente podía pasar una vez por la máquina mide 90 metros más o menos, una vez por la máquina, entender un poquito, y se sentaban a negociar el precio. Y él decía, en una recorrida tengo que memorizar todo el proceso. Estaba muy preocupado. Entonces aprendió esta técnica, que él lo llamaba después ojo técnico, que es cómo sacar de una sola oportunidad un proceso. Y en el fondo es un poco lo que nos pasa a todos, porque uno, cuando ve algo, si lo entiende de antemano, lo ve diferente. O sea, vemos lo que entendemos. El mundo lo vemos como lo entendemos, ¿no? Y fue ahí donde él empezó a caminar por la máquina y decía, bueno, acá baja el mandril, está un poquito inclinado para que toque mejor el látex, hay una vulcanización, y empieza a memorizarse todo, termina la reunión y anota todo. ¿Tá? Anota todo el proceso y vuelve a Argentina. La máquina valía 1 millón de euros. Era para nosotros impagable en ese momento. Estamos hablando década del 80. 80. Contrata un técnico, Guillermo Mena, espectacular, y se ponen a desarrollar la fórmula, porque es como una torta. Vos te necesitas tiempo y temperatura. O sea, no le puedes dar mucha velocidad porque no se cocina, ni poca porque se quema. Y Guillermo se puso a laburar con él, con Héctor también, para hacer la máquina. El tema es que tenían un lugar cuadrado y no tenían 90 metros. Entonces la máquina era como, daba una vuelta. Le hicieron curva a la máquina de recta del Tano. Exacto. Y la refrigeración era abrir y cerrar una puerta. Manualmente. Y ahí fue un poco que, por falta de experiencia, lo hicimos un poquito más grueso por seguridad, que a la gente después no le gustó. Después tuvimos que ayornarnos al mercado, pero quisimos dar un producto de seguridad un poquito más grueso, que fue un error. Deberíamos haber nacido como el estándar mundial. Pero fue un error en relación a Velo Rosado, que era la marca que se consumía acá. No, en relación a que la experiencia de la gente, los primeros usuarios dijeron, es un poco grueso. Y nosotros sabíamos, pero pensamos que era un diferencial. Ahora, el preservativo lo fabricaban ustedes también. En ese momento sí. Te voy a confesar como usuario que en mi adolescencia lo sentí un poco grueso. Era para cuidarte. Sí, no, te lo agradezco porque pudo llegar a esta sin tener hijos ni enfermedades venéreas. Pero entonces lo entiendo. Ustedes, los usuarios se quejaban porque lo sentían grueso, pero en comparación con nada, comparación con no usarlo. Sí, cuando empezaron a usar productos importados, empezaron a ver que los importados eran más finos. Ah. Y es ahí donde volvimos, nosotros nos ayornamos a los más finos, pero el primer contacto era, son gruesos. Claro, a propósito. O sea, que compitieron con importados muy prontos. Muy pronto, y es ahí donde por ahí alguna persona de esa generación dice, son muy gruesos. Y por ahí le comenta al sobrino, al hijo, Tulipán fue muy grueso. ¿Pero este grosor tenía que ver con el tipo de máquina que ustedes habían hecho? No. O sea, podrían haber hecho la misma máquina con un preservativo más fino. No, en realidad es más barato hacer un preservativo más fino, porque para hacer un preservativo más grueso tiene que pasar
menos tiempo por la máquina. O sea, fue una decisión de mezcla. No es que ganábamos algo, al revés, consumíamos más material, pero queríamos dar el primer contacto a algo impecable. Y seguro, o sea, ustedes priorizaron la seguridad por únicamente. Pero ¿qué pasa? El mundo, las grandes empresas habían analizado y la gente prefería algo más fino. Y nosotros no habíamos hecho ese estudio al principio. Entonces ahí fue un error que cometimos. Salimos con un preservativo un poquito más grueso que la competencia. ¿Estamos hablando de Gentleman o de Tulipan? El producto es el mismo. Salieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Con las marcas. Y tengo una pregunta, Felipe. ¿Cuándo empezaste a hacer estudio de mercado vos? Después agarré un largavistas y empecé a copiar mucho de lo que hacen afuera. Y empecé en la década del 90 con algunos estudios, pero eran estudios más locales, más de focus group, más de consumidor, pero no tanto generales. O sea, esos generales copio la información de afuera de los estudios internacionales. ¿Y los focus group siempre trabajaste con agencias locales? Siempre trabajé con agencias locales. Me sirvieron relativamente. Algunas ideas, algunos productos hoy en día salen de ahí, de los focus. Pero no es... más que nada leo y veo lo que está pasando en el mundo. No tanto los focus group de acá. Ok. ¿Y te involucraste alguna vez en los grupos? Siempre. ¿Te interesó escuchar a los consumidores de primera mano? Siempre me involucro. Me gusta mucho. Ahí salen las ideas. Participo en las universidades, voy a plantear problemas. Pido ayuda. O sea, pido mucha ayuda a las nuevas generaciones porque yo ya no soy target, o sea, no soy un adolescente. Y los chicos que son los que más los usan van teniendo necesidades diferentes. Ustedes siguen apuntando al mercado de adolescentes. Siempre el mercado que se inicia. Siempre una marca joven. Nosotros, la gente se inicia con Tulipán. ¿Alguna vez analizaron por qué? ¿Por la fuerza de la marca? Es una marca fresca que hoy es icónica ya. O sea, en vez de ser vieja, es icónica. Por la comunicación, los comerciales, toda la gente se acuerda de campañas que hicimos hace 30 años, 40 años. Es un milagro. Es un milagro que con el bajo presupuesto que tuvimos, que alguien se acuerde de una comunicación nuestra. Bueno, queda en la memoria y algunas de las personas que están viendo recordarán la campaña. Es la primera que yo me acuerdo, capaz como anterior, la de la hormiga y el elefante. Esa. ¿Sabes que la primera fue una que hizo una persona que diseñó el logotipo, que no quiso que develemos su nombre? Nos dijo, lo hago, pero no pueden decir que lo hice yo, por un tema de una persona media religiosa, católica. Y dijo, era en realidad una flor que se subía y no era un tulipán. Si ustedes lo ven, era una rosa. Ok. Hizo esa campaña que fue muy buena y después vino la hormiguita y el elefante, que la hizo Beto Ponte. Y yo le digo siempre a Beto que lo veo, vos transformaste nuestro producto en una marca y el valor de una buena idea no tiene precio. Él transformó nuestro producto en una marca. En este momento trabaja en Young & Rubicam. Y el dueño de Young le vinieron a ver empresas internacionales, a decir, no queremos compartir agencia con una marca de preservativos. Y Darío Strashnoi los miró y les dijo, ¿y dónde van a ir? Claro. Tulipán se queda. No por presupuesto, no por dinero, sino porque por amor a la marca. Mira vos. Recién decías que consultás con jóvenes, pedís, consultás a universidades. ¿Cuál es la vía de comunicación que tenés? ¿Haces encuestas? No, cuando me toca dar una charla, voy a dar charlas por ahí de liderazgo a una universidad, ahí planteo problemas míos, a ver cómo los resolverían. Y la verdad que me llevo muchas sorpresas. Me encanta plantear también a mí problemas, ¿no? Para que la gente me ayude. Y tengo una pregunta, desde ese lugar que vos tenés, que vos contás que Tulipán es una marca joven, que muchas veces es la marca que da el inicio de la sexualidad en los jóvenes. ¿Hubo un cambio de la juventud últimamente que te haya llamado la atención? Sí. Porque uno tiene la percepción, por ejemplo, de que es un producto que capaz que se empieza a usar menos. Sí. En el mundo hoy se usa menos. Los jóvenes de hoy, esta generación Z, no quieren saber nada. No están con el líbido puesto en el sexo, como por ahí era en nuestra época, que estamos desesperados. Esta generación se conecta diferente. Por ahí viene el amor de forma diferente, no en el amor romántico. Por ahí vienen varias generaciones de padres separados. Ven el mundo diferente y tenemos que entender eso.
Tenemos que entender eso y tratar de darles propuestas para ellos. Lo difícil es acercarlos a esta categoría, porque es una categoría que O sea, básicamente porque no tienen sexo. No es que usan menos protección, digamos. no es que están puesto ahí el foco, el líbido. Pero para pasar en limpio la pregunta que hizo Hernán, ¿se consumen menos preservativos en el mundo porque los jóvenes se cuidan menos o porque los jóvenes tienen menos vida sexual? Las dos cosas. Convence mucho a la otra persona de no usar. Hay por ahí una segunda vuelta de gente separada o divorciada que tampoco le gusta usar, porque hace 20 años que no usaba y anda a ponérselo. Hay muchas problemáticas por resolver y hasta los gobiernos de Asia nos plantearon a todos los empresarios del mundo que quieren dejar de comprar preservativos para licitaciones. Los gobiernos son los mayores compradores en el mundo de los preservativos y dijeron no compramos más, porque la gente no los usa. Y fue ahí donde empezamos a buscar una vuelta y estamos buscando una vuelta al producto para resolver los problemas del preservativo, que tiene varios. Por ejemplo. No quiero que declares en tu contra, pero No. que puedas contar. Por ejemplo, la proteína del látex tiene un olor, ¿tá? Entonces, resolver el olor. No es totalmente transparente y cristalino por la materialidad. Aprieta, pero en realidad cuando uno dice aprieta, no es que la tenés grande, es que no lo puedes desenrollar del todo. Entonces por ahí dice, che, a mí me aprieta. Bueno, cuando lo desenrollas del todo, Tira un poco el aro más queda totalmente estirado. Bueno, pero ahí se intervendría el tamaño, ¿no? Porque si no puedes desarrollarlo de todo, si físicamente no puedes desarrollarlo de todo, ¿qué vas a hacer? Claro, pero ahora hicimos uno que se llama Big, que es más ancho, para resolver ese problema. El tema de los talles es muy importante, pero al revés de lo que la gente piensa. A ver. No, por eso digo, porque entra, no sé, estuve en San Juan y entra alguna farmacia y dice, chicas, hay más grandes porque me aprieta. Y las chicas como todo el tiempo miraban para abajo a hacer quién venía y en realidad, claro, no lo podía desenrollar. Claro. O sea, si te aprieta, no es porque es muy grande, sino por todo lo contrario. Todo lo contrario. Mirá vos. Y es un producto que el placer no viene asociado al uso. Eso es lo difícil de comunicar. El placer viene asociado a que no te va a pasar nada después. No que me gusta usarlo, pero en realidad separa a dos personas. Y eso es lo que yo pido ayuda. ¿Cómo acercar este producto a la gente? Yo me acuerdo que hace 20 años me llamaron de la ciudad de Nueva York para hacer una campaña para esto mismo y desarrollamos una idea con Guille Vega de imprimir los preservativos con 20 caracteres con las frases más votadas. Y se los damos al ganador, ¿no? Entonces la gente ponía una frase y las más votadas se los imprimíamos y le damos una partida del ganador. Esta problemática está en todo el mundo, cada uno la resuelve de una forma lo más creativamente posible, porque hay que entender que el preservativo es la vacuna contra el SIDA, hoy. Y esta generación es la que más infecciones tiene de la historia. ¿La generación te referís a qué? Z. El sífilis, hay muchísimas enfermedades que están resurgiendo porque no se cuidan. Sífilis, o sea, Sífilis. volvimos al siglo XIX. Volvimos. ¿Y qué otras cosas te llaman? Porque tienen más sífilis, tienen menos relaciones sexuales. ¿Hay alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la transformación de los jóvenes? Vos que los estás pensando mucho porque es como lo que rejuvenece a tu marca, ¿no? Yo pensaba que esta generación iba a nacer consciente. Tienen acceso a un teléfono de información total. Dije, bueno, esta generación me va a consumir más productos. Se van a cuidar. Y en realidad han naturalizado todo. La tecnología, son nativos naturales de tecnología, y han naturalizado que no pasa nada. Por suerte nadie se muere hoy de SIDA, pero no pasa nada, una pastilla. El 80% del consumo de Viagra lo tienen gente y chicos que no necesitan. ¿Hay alguna complementariedad? ¿Cómo se relacionó con el surgimiento del Viagra? ¿Se complementaron los mercados? ¿Fue contraproducente? ¿Te subió el share, el Viagra? No, para nada. En su momento había una marca llamada Gimonte. Sí. Cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte. Bueno, que un poco simulaba, no era un producto científico, no era un vasodilatador como es el Viagra, pero simulaba un poco eso y en la cabeza de la gente funcionaba. ¿Era un placebo? No un placebo, pero no era un vasodilatador. Con prescripción, hoy no puedes comprar un Viagra sin una receta. Y en ese momento la gente un poco se hacía la idea, se chichoneaba más, pero hoy en día el Viagra no está relacionado con el uso del preservativo. O sea, es independiente. No es que
el que usa Viagra usa más preservativo. Esta idea de, es como el porno, ¿no? Como que tengo que rendir, tengo que ser exigente. O sea, es una mirada muy, muy fea del sexo hoy. Muy super yoica, digamos. Claro, porque cuando habla TikTok o cuando habla el porno, la gente toma un estándar raro y después llega a la casa con una pareja y no pasa lo que se ve en el porno, ¿no? Nadie grita de esa forma y es como traumático. Por eso también los chicos se alejan. Bueno, Tulipán participó, o sea, lanzó una campaña, no quiero decirle contra el porno, pero sí alrededor del porno y los jóvenes. Lo que tratamos de decir es que no solamente se escucha el porno. Y esto pasa más que nada por los padres, ¿no? Cuando los padres no hablan, habla TikTok o habla el porno. Entonces dijimos, bueno, llevemos nosotros un mensaje que también hablen en la escuela y usamos los baños para dar mensajes. Los chicos aprenden en el baño. Van al baño y hablan entre ellos. Y es ahí donde hicimos como una campaña, una guerrilla de pegar calcamonías con mensajes, con frases. Para que no sea el único el que habla es el porno, ¿no? Entonces anduvo muy bien, los chicos se conectaron y empezaron a entablar un tema de conversación en las casas. ¿En baños que de colegios? De colegios, sin pedir permiso. ¿Y que mandaban a alguien a pegarlas? Hacíamos lo que podíamos para que llegue el mensaje. ¿Vieron que hay algunos que escribían en los baños? Sí, sí. Bueno, sí, los grafitis de baño. Eso mismo en empresas lo hicimos. Fue una campaña de guerrilla. Una campaña de guerrilla en baños. En baños. No oficial, digamos. Tulipán tomando una especie de control simbólico de los baños de la Argentina. Lo mismo que en la pandemia, los telos pasaron a ser los autos. Entonces tuvimos que buscar una solución a los autos para que la gente la pase bien en un auto. O sea, lo que hacemos es escuchar lo que pasa y buscar una ¿Y qué solución encontraron para que la gente la pase bien en los autos? Hicimos como unos kits que tenía. ¿Vieron cuando uno va a un hotel que tenés un kit con chocolatitos, bebidas? Hicimos como unos kits para los autos. ¿Y esa escucha, Felipe, cómo es? ¿Es una escucha en redes sociales? ¿Es una escucha en investigación de mercado que hacen permanentemente? ¿Sos vos que hablás con gente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo mantenés ese pulso? Porque es un pulso de un poco de cómo coge la gente, Sí. ¿no? Es como los medios. Yo la verdad que no consumo medios de comunicación. Yo escucho a los que me lo cuentan. Me dicen, che, ¿te enteraste? No, contame. Y escucho mucho a la gente. Yo estoy como más acostumbrado a escuchar. Me pongo en blanco y trato de entender de qué se habla hoy en día. Lo mismo pasó con la última campaña, que era una campaña que la gente estaba bastante motivada con el gobierno de Milei, qué sé yo, que decían que la economía va a subir. Y dijimos, vamos por ahí. Lo que habla la gente, yo lo traigo a la actualidad. ¿Cómo lo tomaron? O sea, ¿no laburás con una agencia de publicidad? Sí, trabajo con una agencia que es la que baja la línea, pero esto mismo lo comparto con la agencia. O sea, compartimos este concepto de escuchar lo que habla la gente, no lo que nosotros queremos decir. ¿Pero el brief lo armás vos o lo arma la agencia? La agencia. Ok. Pero evidentemente intervenís mucho. Y Victoria, tu hermana Victoria Koperovich, que de formación arquitecta, ya entra un poco más tarde a la empresa, decía que ella interviene mucho en el diseño. Ella interviene mucho, se apropia, en el último año se apropió mucho, gracias a la UIA joven y a un proceso que ella hizo de apropiación, porque si bien era de ella la empresa de las acciones, le costó un tiempo sentirla propia. Hoy está espectacular mi hermana, estoy muy orgulloso. Y traté de acompañarla en esto, de que vaya encontrando su lugar. Porque ella por ahí me preguntaba qué hago, dónde voy, cómo me meto, y yo le decía, no le contestaba. Como diciendo, tenés que transitar, solamente transitando te vas a dar cuenta, no hay error, no existe la palabra fracaso, son experiencias, y ahora encontró un lugar. Se mete mucho en comunicación. Una pregunta familiar. Sí. ¿Tu hermana también sufrió, entre comillas, este estilo que tenía tu viejo? Porque ella dice que tu viejo no llegó a verla recibida. Claro, no. Mi viejo, cuando ella se recibió, antes de recibirse, mi papá muere, y un poco yo hice o sea, tomé el liderazgo de la empresa, y ella medio que aprendió de mí. O sea, con el Felipe nuevo. No sufrió esta parte de que alguien elija por ella. Y yo no iba a permitir que ella pase lo mismo que yo. Así que le di el derecho a que ella diseñe su vida. Así que estoy muy, muy contento de su proceso. Volviendo a la pregunta de Hernán, y sobre todo eso que dijiste recién, vos decías, bueno, en un momento hay un optimismo muy grande alrededor de la gestión de Milei,
y ustedes quisieron aprovecharlo para una campaña. ¿Cómo lo aprovecharon y cómo fue esa campaña? Estamos en una reunión viendo qué ideas, qué hacer para la primavera. La primera es una fecha que la marca se la apropió. Es muy lindo cuando alguna gente espera de una marca algo un día. Como la de Quilmes de Mundial, la de Tulipán de primavera. Primavera es una fecha que alguno dice, che, ¿qué hará Tulipán este año? Estamos en la agencia diciendo, che, ¿qué hacemos? Y empezamos a hablar de ese tema de la economía. Y vieron que es como Vox Populi, que la construcción mueve la economía. Porque cuando se hace una ruta, los muchachos que laburan van a la fiambrería, compran un sándwich, una gaseosa, va el mayorista, la nafta, los autos, y se mueve toda la economía. Y dijimos, no, cogiendo se reactiva la economía. Porque cuando coges, se activan un montón de negocios. Te pones pelo, te compras sábanas, arreglas tu casa, aprendes un instrumento, te compras ropa, vas a comer vas afuera. al telo. Como que se reactiva la economía porque la mayoría de los flacos hacen todo lo que hacen para levantarse minas. O lo que sea que les guste. Sí, ahí comparten con Axe la premisa, ¿no? Que Axe estaba parado también un poco ahí. Es que cuando te pones a pensar en el fondo, hacemos muchas cosas por eso. ¿Tá? Dijimos, vamos por ahí. El tema es cómo decir la palabra coger en la tele. Y dijimos, y aparte para que sea realmente un aporte, invitamos a otras empresas a que compartan, a que nos acompañen realmente con promociones y que se reactive la economía. Fue una campaña que dio la vuelta al mundo, que se transcribió en muchos idiomas gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué marcas los acompañaron? Pharmacity, marcas de colchones, de almohadas, ya ni me acuerdo, pero un montón de marcas de ropa. La gente quedó fascinada. ¿Y ese tipo de campañas que hacen, impactan en las ventas o ustedes lo hacen por otro motivo? Todo lo que hacemos lo hacemos pensando que si nos gusta a nosotros. O sea, no pensamos en las ventas. Nada mueve la aguja de la venta. No es que uno hace una campaña y un efecto. Salvo que uno haga una campaña de juguetes sexuales y ve la venta en la página web, ¿no? Pero hacemos cosas que nos representen a nosotros. Por ejemplo, también para el Día de los Enamorados no nos gusta el concepto de que necesitas a alguien para pasarla bien. O sea, es como ir a un restaurante y que te digan, che, mesa para uno solo, que conmigo no alcanza, o sea, diciendo, necesito a alguien para ser feliz. Entonces fuimos por ahí. También habilitamos a todas las edades a entrar en el sexo. Como que vamos tratando de meternos en temas que nos gustaría hacer un aporte, porque Tulipán por ahí tiene un micrófono que se lo prestan un ratito. El tema es qué decimos en ese momento. Y el tema de los juguetes sexuales, ¿cómo haces el branding de un juguete sexual? Bueno, ahí me fui yo, me fui a Japón a ver el ecosistema de los japoneses. Ellos no tienen relaciones sexuales, no se juntan, es muy caro y son expertos en autosatisfacción. Expertos. Por eso tienen esa tasa de natalidad que... a la baja y no tienen chicos. Y cuando me puse a los productos, boludo, no sé lo que era. O sea, no hay forma de competir con nada de eso en la realidad. El nivel de bizarría, me imagino. Ahora, Japón tiene una cultura distinta a Argentina. ¿Te servían esos juguetes en este mercado? Poco, porque primero otra guita, ¿tá? Otro poder económico. Acá, aunque les parezca mentira, muchas mujeres usan envases como juguete sexual. Fíjense en los envases, hay algunos que tienen formas fálicas a propósito. ¿Envases de qué, por ejemplo? De plástico. Desodorante. Desodorante. Si van a los hospitales y preguntan con qué cae la gente, con qué problemas, se van a encontrar. ¿Pero vos decís que está diseñado deliberadamente para que las mujeres los usen como juguetes sexuales? Yo creo que algunos que otros sí. Un poco sí. Porque como no hay guita, termina pasando eso. Entonces nuestra propuesta, nada de lo de Japón podría ser aplicado acá, porque es inviable en cuanto al costo. Tuvimos que ayornarlo acá y encima ayornarlo una propuesta más diurna. No queríamos entrar al sex shop oculto, cosas, sino que queríamos más que nada hacer algo que la gente se divierta. La gente le saque una sonrisa. Hicimos personajes. Quisimos hacer como lo que hicimos con preservativos, que sea una categoría para poner en una mesa, que no te dé vergüenza. Bueno, de hecho vos caíste a una reunión con un juguete sexual porque no tuviste tiempo de comprar un vino, ¿no? Sí, me habían invitado un vecino ahí del edificio a cenar y en eso digo, che, no tengo vino, y llevé uno que era doble.
Entonces se lo doy a mi amigo se lo muestra a la mujer y la mujer hace, tipo, aprobó. Me consultan muchos amigos eso, temas de matrimonios, temas que tienen la relación media estancada y el juguete como que aparece, pero el hombre no lo reconoce. ¿Y el juguete, dónde, además de un sex shop, se vende en algún otro lugar? ¿Cuál es el canal de venta? Más que nada online. Ok. Y algunas cadenas grandes de farmacias. ¿Y la publicidad es también online? Online. El tema es que no se puede hacer comunicación. No se puede hacer comunicación. Usamos Es como el influencers. cigarrillo. Idéntico. Usamos a Cecilia C., que es nuestra embajadora, para que comunique, pero no se puede hacer como publicidad. Es una locura. Por restricciones De mayores de edad. Es una locura que en la categoría de preservativos no lo pueda comunicar. Pero ni siquiera en algunos segmentos publicitarios No. que tengan protección para el menor, ¿no? Pasa que, bueno, va caminando un nene por la calle y de repente ve algo que... Ve un cartel de un dildo y... No, bueno, cartelería en la calle imagino que no, pero publicidad en segmentos de redes sociales o de internet, ¿no? A la noche por ahí se puede, pero nada más. Aparte hoy la gente tampoco ve tele. Entonces es puro online. Y ese es un tema que nos cuesta un montón. ¿Y es una categoría que viene creciendo, la de los juguetes? ¿Sentís que está estancada? En el mundo son $1.000 millones anuales el negocio. Acá está muy chiquito todavía. Un mercado mini, pero en crecimiento. Y el problema es el hombre, que desconoce esto, porque es un competidor desleal esto. Siempre está bien, siempre está firme. Y hasta las mujeres a veces, si tienen que tener una cita, lo piensan ahí, se imaginan, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi juguetito o salgo? Y muchas veces se quedan. Porque... O sea que realmente es O un sea, competidor. es un competidor. O sea, no está mal la sospecha. No es una fantasía del hombre, sino no es un competidor posta y cada vez va a ser peor. Porque hoy en día hay muñecos, muñecas en el mundo. ¿En ese mercado pensaste en incursionar, en el de los muñecos, de las muñecas? Justo mi hermana se fue ahora, está ahora en Hong Kong en una exposición. El tema de las muñecas es como, no me imagino entregar una muñeca en una casa. O sea, Bueno, vienen en una desinflable, me imagino. No, no son más Son inflables. rígidos, claro, son y macizos. son casi reales. Pero es una parte muy chiquitita del negocio. O sea, el problema es el delivery, que si vos ves que a tu vecino le llegó un ataúd, dijiste... Claro. Es raro. ¿no? Pueden en una caja de colchón, quizás así. Es un producto complejo, pero tendemos a eso. O estamos ahora por sacar un producto que estamos en una cena, vos estás en una cena y tu pareja está en otro lado y por Wi-Fi la activás y de repente se lo activás a la otra persona. ¿Cómo es eso? Imagínate que vos te vas de viaje y tu pareja Sí. se queda acá en Buenos Aires Sí, y querés tener un poco de intimidad virtual. sí. Entonces vos podés generar por un control remoto. Ella tiene que tener un dispositivo en los genitales para sentir eso, obviamente. Exactamente. Tu pareja debería tenerlo en los genitales y vos lo activás cuando querés y la persona... Pero hay que avisarle, Recibe un cariño. pero hay que avisarle a ella porque si no tendría que tener puesto todo el día para... Si la avisás no sirve. Ah, ella tiene que estar todo el día con el dispositivo No, para... es no, una una sorpresita, franja, le pero- mandás una sorpresita. Y tengo una pregunta, ¿cómo haces para conciliar todo esto que tiene que ver más con el placer, digamos, o con las nuevas formas en las que la sexualidad va incorporando dispositivos, y toda la cuestión del preservativo, que es más seguridad, ¿no? O sea, ¿vos crees que tu negocio va a seguir con estas dos cabezas o que vas a tener que meterte más deep en el placer? ¿Cómo pensás eso? El crecimiento de tu empresa. Yo lo separo en dos. La previa y el acto. El acto son los preservativos. La previa es por ahí los juguetes sexuales, geles de masajes, energizantes naturales. O sea, digo, a mí me gustaría que, por ejemplo, ahora estoy con un producto. Pero si vendés muñecas, como que se juntan, ¿no? La muñeca sí es... O es una categoría nueva, no sé. es una categoría nueva. A ver, estoy con un producto desarrollando con Corea. No lo puedo decir porque me matan. Pero son cosas de previa. O sea, ¿cómo genero un momento? ¿Viste cuando, no sé, te estás por ir a la mañana y le tocas el culo a tu pareja? Como vas generando un Pasás clima. por al lado y... Algo, vas armando el clima. Bueno, un poco la idea es esa, cómo ir armando el clima para después concretar diferente. Ok. ¿Y el alcohol?
o las drogas? ¿Lo ves como un competidor? ¿Lo ves como un estimulador, digamos? No, la verdad que estoy totalmente afuera o sea, nunca en mi vida he probado drogas, así que estoy totalmente afuera. No tengo idea, eso no tengo idea. Pero a la hora de hacer estudios de mercado... ¿Sabes que nunca hicimos eso? Es verdad, nunca Pero ni hicimos. siquiera de éxtasis, ni siquiera aquellas drogas que influyen directamente en la conducta. No es una temática... O la marihuana, que es el principal estimulador en las previas... Pero, a ver, muchas parejas por ahí lo usan la marihuana para relajarse y tienen mejor sexo, pero no sé si es con preservativo o sin. Pero eso sí escuché, pero es lo único que escuché. Bueno, Felipe, pasamos un poco, pero va a ser una transición suave de, bueno, estos asuntos que son básicamente tu modelo de negocios y el mercado en el que vos intervenís y en el que concurrís, a pensar un poco el país. Y teniendo en cuenta esta actitud tan activa que tiene Tulipán alrededor de la educación sexual, alrededor de las prácticas sexuales y de las políticas de salud sexual, y bueno, ya dijiste que hay una política de todos los gobiernos, que imagino que este gobierno también acompañará, de reducir la compra de preservativos. El Ministerio de Capital Humano hoy por hoy tiene una línea bastante clara. ¿Qué te parece esa gestión que está llevando adelante Petovelo alrededor de las políticas sexuales? Está cambiando. Ahora, por ejemplo, salió la semana pasada una licitación muy grande de preservativos que no venía pasando en los últimos 2 años. Se ve que ellos se van ayornando a lo que está pasando, que hay una parte de la población que no tiene guita para esto. O sea, y que necesita sí o sí acceder a este producto. Entonces está habiendo una transformación. Me parece fundamental que todos puedan tener acceso a esto, a este producto, y el que se quiere cuidar, que se pueda cuidar. O sea, no fue la misma política desde que empezaron hasta ahora. Voy a decir que están volviendo a una política previa de cubrir esa demanda. Es que fíjate los casos de sífilis que hay. Porque ¿qué pasa? El mercado es uno, el comercial y el de licitaciones es uno. Cuando no hay mercado de licitaciones, crece el comercial, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la gente no le alcanza el literal. Y entonces estás dejando una parte que se quiere cuidar y que no se puede cuidar a la deriva. Y eso es algo que, es más, ayudamos nosotros a muchas municipalidades y lugares que nos piden porque no tenían hasta ahora, y ahora el gobierno cambió. Así que lo apoyo, lo aplaudo. Tulipán y Prime, o sea, controlan el 80% del market share de preservativos. Sí. O sea, tiene una posición monopólica. Un poquito más, sí. Un poquito más. Sí. A la hora de establecer precios, ¿tienen en cuenta eso? O sea, ustedes tienen una posición dominante, pueden fijar precios ustedes. En realidad, podríamos, pero Tulipán siempre, o sea, yo tuve siempre la política de que el producto sea accesible para la gente. O sea, que más gente pueda acceder a esa categoría. No me gusta un poco la idea de, es más caro por posicionamiento, no. Es una categoría que no se jode, que todo el mundo tiene que tener acceso, y inclusive los nuevos productos los saco con el mismo precio, por más que pueda marketineramente sacarlos más caros, porque me sigue importando eso, que los chicos se cuiden, que la gente se cuide. Eso es algo ya mío, ¿no? Y de Tulipán. ¿Hay alguna coordinación con Prime, con la competencia, para establecer precios? No, nunca nos pusimos de acuerdo en nada porque competimos en todos lados. O sea, es imposible ponerse de acuerdo porque tratamos de acaparar los mejores distribuidores, estar en los mejores puntos. O sea, no. ¿Cuáles son los principales puntos de venta para un preservativo? Los kioscos. Los kioscos, hay más de 100.000 kioscos en todo el país. ¿Más que los supermercados, más que las farmacias? Sí, el kiosco sigue siendo de lejos el número 1. El tema es que el precio en el kiosco varía, depende de la hora, la situación del kiosquero. El precio de los forros varía. Mercado Pago o si lo pagas con efectivo. Obvio. Imagínate, la gente no a las 12 llega. de la noche cambia el precio. Claro. No te alcanza, no llegas a fin de mes, aumentás más o menos los precios. Si tenés un empleado ya es un quilombo, lo tenés que atender vos el kiosco. No, eso lo entiendo. La estructura de costos me sorprendió lo del horario. ¿Con todos los productos o con los preservativos? Con todos los productos. Y preservativos en particular, aparte te ven la cara, desesperación y olvídate.
esa No, cura. estaba pensando que es una compra al menudeo, porque en los supermercados se puede comprar una caja grande y estar cubierto, no sé, Eso es planificación. eso es planificación, Esto pero es quilombo, esto es así totalmente ad hoc. Vas a comprarlo en la puerta del telo. total. Esa actividad la sondean. Vos ¿Cuál? en una entrevista dijiste que después de la pandemia había menos trampa. No había menos trampa. La gente se dio cuenta en la pandemia la cantidad de trampa que había. Ah. Porque los hoteles, el mayor horario de concurrencia es a la mañana. Te vas a laburar, o sea, es el horario donde supuestamente entras temprano al laburo y ahí vas a un telo con tu pareja. Y en la pandemia pasaron a hacer los autos y ahora volvieron a hacer los telos. Seguí la actividad, se recuperó más o menos a niveles prepandemia. No, bajó la actividad por un tema económico, pero sigue pasando. Y también ahí tenemos que buscar soluciones para esa gente que por ahí después del laburo se va a un telo y no tiene tiempo de ducharse. O sea, como estamos pensando en muchas soluciones para la gente. ¿Qué solución podría ofrecer Tulipán para la gente que no tiene tiempo de ducharse? Y por ahí toallitas para higiene íntima, para estar pipí cucú antes del momento. Mirá vos. Y también servirían para el auto que no tiene baño. Exacto. Otra pregunta que también tiene que ver con algunas cuestiones que se están dando alrededor de la salud pública ahora. Recién hablaste del descenso de la tasa de natalidad. Sí. ¿Es un tema en el que estés pensando? ¿Te preocupa como argentino, como proveedor de profilácticos? Me preocupa como argentino, sí. No como mi negocio, ¿no? Pero sí hay cosas de la Argentina que me preocupan. Esa es una. ¿Qué otras cosas te preocupan? Me preocupa que mi hijo hoy en el auto cuando lo llevé al colegio me dijo que en la Argentina él no se siente reflejado con la Argentina. Como que está protestando. Me preocupa que la gente proteste. ¿Y qué cosas detectaste que no se sentía? Como que, no sé, estamos hablando del gobierno, qué cosas le gusta. Mi hijo tiene 16 años. Le dije, estaba muy entusiasmado al principio con el cambio de gobierno. Y yo le explicaba un poco las consecuencias de estas políticas en los industriales, que es mi negocio. Y él me ninguneaba. Pero empezó a ver en la realidad achicamiento de empresas. Y a partir de cuando lo empezó a ver con nombre y apellido de gente que no dejó de laburar, ya no le gustó tanto. Porque se imaginaba una teoría, pero no tanto en la práctica. Y él no está de acuerdo en... ¿En qué lo vio? ¿En la familia de un compañero de colegio? No, ¿En en algún mi propia amigo? empresa, que por ahí tuve que achicar ciertos sectores, importar más, porque si no, no estoy competitivo, y nombre y apellido de personas que se fueron. Y él los conocía. Y hay gente que hoy en día la matás, porque le sacás el laburo y la matás. Lo que estaba chocho es que achicaron los ñoquis, que achicaron los ministerios, que el Ministerio de la Mujer no sé qué, o sea, como que algunas cosas estaba contento, pero esto no, la economía no. O sea, Está muy protesta contra el mismo gobierno que lo había entusiasmado, no contra la Argentina. Y protesta, me preocupa que proteste. ¿No te gusta la protesta? No me gusta la protesta, me gustan las propuestas. No, si no te gusta algo, propone algo, pero no me gusta Pero la gente que protesta. ¿era una cosa más de desencanto con el gobierno o con el país? Volviendo a lo que decía Alejandro. Porque... Para mí con él mismo, porque el que protesta es como una buena pregunta para ver cómo estás vos. ¿Cómo ves la Argentina? Y ahí te describís a vos mismo a través de la pregunta. No creo que proteste tanto sobre la Argentina. Pero los jóvenes están yendo. Eso, digo, cuando hablaste de tu hijo pensé en esa... Mi hijo quiere estudiar afuera, en París. Se quiere ir. ¿Qué quiere estudiar? Quiere estudiar nariz. Es una profesión para hacer perfumes. Y sabes que lo acompañé a París a averiguar y se pasó mucho tiempo ahí hablando con perfumistas, con casas. Es muy apasionado de eso. Le gusta mucho. Tiene una vocación ya definida por eso. Definida, pero me encanta que sea apasionado. De lo que sea, pero apasionado. Que no le dé lo mismo. Que no le dé lo mismo. Quiero hacer un poco de zoom en esto que contaste, que tuviste que hacer una modificación en la empresa. Normalmente, ¿qué parte de lo que ustedes venden es importado y qué parte lo fabrican? Mira, me haces pensar en un tema que realmente estoy muy preocupado, que lo quiero charlar. Nosotros importamos todas las materias primas. Pero ¿qué pasa? Cuando importamos, si no nos dejan comprar libremente materias primas, tenemos que ir mechando distintos proveedores. ¿Las materias primas qué son? ¿Insumos para fabricar un preservativo o preservativos ya No, hechos? preservativos ya nosotros fabricamos en el exterior. Ok. Yo hace muchos años dejé de fabricar preservativos porque
tenía mucha problemática con las importaciones del látex. El látex es la materia prima principal. No en todos los meses del año viene perfecto. ¿Tá? O sea, no se produce en Argentina ese Hoy látex. Tulipán fabrica, tengo acuerdos con Tailandia y Malasia. No fabrico en Argentina. Pero yendo cuando vos fabricabas acá y dejaste de fabricar, Sí. ¿por qué fue? ¿Porque el látex era difícil de conseguir, que no se producía acá en el país? Esto es lo que te quería contar. Cuando vos compras látex y traes acá y el látex no está perfecto, porque ese mes pasó algo por la temperatura, por temas técnicos, tenés que empezar a hacer muchos cambios, muchos ajustes para que eso sea perfecto. Y como no podíamos controlar exactamente el látex en origen, decidí mover las producciones allá, para que el producto siga siendo perfecto. Y aparte, por un tema de escala, parar la máquina para hacer muchas variedades diferentes o mezclas diferentes no es eficiente. Y tampoco el consumidor tiene por qué pagar ese sobrecosto. Entonces me fui a Malasia y a Tailandia y hice acuerdos con fábricas. ¿Elegiste esos países por la proximidad que tienen con la producción de caucho o porque son buenos productores de preservativos? Por las dos cosas, visité todas las fábricas que hay en el mundo y vi el acceso a las plantaciones, cómo hacían las formulaciones, cómo controlaban, con qué marcas trabajaban. Y hoy, por ejemplo, Tulipán se fabrica en las mismas fábricas que las marcas número 1 del mundo, inclusive en nuestra competencia. O sea, el producto es un commodity y es el mismo. Y también es el mismo que se vende en las licitaciones. No hay dos calidades, es una sola y después hay marketing. Por eso es que a veces aprovecho esto para comunicar que el que se lleva de una salita un preservativo es de primera, como todo lo de Tulipán. Todo es de primera. Está bien. Esta modificación que hiciste en la década de 2010 más o menos, Sí. ¿no? ¿Implicó un cambio en la planta de empleados que tenías? Claro, porque mi viejo no quería importar nada. Hasta que él se enferma, yo tenía prohibido importar. Mi viejo ¿Por qué? era un industrial nato. ¿Tá? Y yo crecí con eso. Pero el látex lo tenía que importar igual, ¿o no? El látex sí, porque no podíamos poner tantas plantitas de látex, pero sí, lo importábamos, pero la producción es nacional. A él le daba orgullo poner un cartel para tomar gente de laburo. Pero tenía una regla media loca. Cuando entrevistaba gente, ponía una silla. Y si venía un candidato y se sentaba directo, decía, este es vago. ¿Ah? Y si se quedaba parado y esperaba, decía, ¿me puedo sentar? Siéntese. Decía, este es bueno. ¿Con cualquier cargo o solamente con operarios? O con operarios, pero esa era la regla de él, ¿no? Una regla demencial. Y le gustaba tomar gente. Y yo nací con una fábrica con casi 400 personas. ¿Y ahora cuántas tiene? 143. La reducción fue fuerte. Fuertísimo. ¿Cuándo se dio el grueso de esa reducción? ¿Cuando pasaron a importar? Cuando empezamos a importar preservativos, fuimos de a poquito, no saqué gente, sino que los esperé a que se jubilen. Y no tomaba ese reemplazo. No reemplazaba. ¿Automatizaron porque hay cosas que sí fabrican acá? Los kits, los globos. Sí, automatizamos bastante. Y es más, las máquinas viejas de preservativos, yo las veía paradas, como sin vida. Y dije, no puedo ver algo parado sin vida. Soy muy nostálgico con las máquinas. Y es ahí donde surgió esa posibilidad y hicimos globos. ¿Por qué? Para darle vida a una máquina hecha por mi viejo. Y después las otras ya las había hecho yo, pero me costaba verlas ahí. ¿Vos también tuviste que fabricar, diseñar tus propias máquinas? La segunda de preservativos la diseñé yo. No es que la diseñé, se hizo durante mi gestión. La mandaste a hacer. No, la hicimos en la fábrica, con la experiencia de la primera, pero igual, como no somos fabricantes de máquinas, no tiene tanto sentido, porque no es que vamos aprendiendo totalmente como los fabricantes de todos los clientes, sino que es solamente nuestra experiencia. Así que nos sirvió para arrancar, pero hoy no compraría no haría más máquinas, compraría todas. O sea que la razón de que empiecen a importar los preservativos es, por un lado, la cuestión de la conservación de la materia prima, que era difícil, digamos, que se conservara bien. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Como viene en un viaje con temperatura, esa materia prima por ahí se cocina un poquito. Y después cuando llega acá tenés que ir arreglándola. No es perfecto. Y eso te sube el costo, digamos. No, es que no te hace sacar un producto perfecto. Ok, ya no se puede arreglar. Bueno, Eso mismo. No tiene solución. Entonces, no dejar al fabricante comprar
perfecto la materia prima, lo estás matando y lo estás obligando a ser ineficiente del momento cero. Y también hay otra cosa que me pareció entender de lo que dijiste, Felipe, que es esta cuestión de la variedad de los productos, ¿no? Como que vos no podés estar... Cuando hay una diversificación tan grande en la variedad de los productos, ya tenés que tener mucha escala para que Porque te si no, resulte eficiente, claro, ¿no? tenés que parar una máquina, por ejemplo, querés hacer el texturado. Claro. Tenés que ponerle moldes texturados. Parar la máquina, cambiar los moldes. O sea, hay una ineficiencia en dejar de producir. En cambio, afuera tienen una para texturado, una para superficie. O sea, le Y venden capaz a que países. son diferentes firmas y uno le compra los texturados, a otro Exacto. le compra... Y ellos tienen 16 o 20 máquinas y yo tenía 2. Y con los que hoy trabajo son hoy en día firmas enormes que le venden a todo el mundo. O Impresionante. sea, los Trojan en Estados Unidos compran ahora mismo. Literal. O sea, Yo compro eso mismo. prácticamente se puede decir, ¿cuántos nodos productivos que abastecen al mundo hay en este momento? Grandes 3. O sea, prácticamente hay 3 fabricantes globales de Total. preservativos. Total. Lo que quedaron son pocas familias en el mundo dueñas de marcas. Yo soy de las poquitas que quedaron. Soy como los últimos. ¿Y a eso qué capa le agregó Milei? Que ahora estás diciendo lo de la conversación que tuviste con tu hijo. Bueno, Milei le agrega a los que importamos materia prima, los castiga por ahí con menos aranceles. O sea, les baja menos que a los que traen producto terminado. O sea, esa parte no la entendí. O sea, le bajan menos aranceles. O sea, los productos terminados pagan menos aranceles que los bienes intermedios. Exacto. Y digo, no entiendo por qué. Exactamente lo contrario a lo que hizo Cavallo. Exactamente lo contrario y digo, no entiendo la lógica. Digo, igual la producción se está desmantelando en Argentina. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Por qué cometería un error tan torpe? Mira, en la época de Macri yo quería comprar máquinas reales y pedí una reunión y me dijeron, no compres. Literal, me dijeron, no inviertas en eso. En ese rubro no inviertas. Para mí que hay una política de no fabricación de ciertos artículos acá. ¿Cuáles? Textil sobre todo. Pero de vuelta, arranca de la ineficiencia de la compra de materia prima. Si no solucionamos que la materia prima venga perfecta, vas a ser siempre ineficiente. Siempre. Entonces decís, che, ¿cómo los cuido a esta gente que tengan acceso a materia prima de primera? Siempre. Que la puedan pagar bien. Imagínate a mi proveedor, que le voy a decir al de Tailandia, che, no te puedo pagar, te pago a los 90 días, no me entrega. Tengo que andar buscando formas de pagarle por afuera, con garantías del exterior. Entonces, esa parte la veo para resolver. ¿Qué tiene que ver con el cepo, esencialmente? Con el cepo, y digo, es como que sí o sí tenés que solucionarle esa parte. Y después que compita. Pero si no tiene acceso a materias primas bien y no están perfectas y tenés que andar cambiando, arrancás mal. Entonces vos decías que en el macrismo te dijeron no compres la máquina. No compres la máquina. No queremos que en Argentina se produzcan preservativos. ¿Y cuál es el problema de la materia prima? Llega acá, yo hago un elástico como puedo. Cuando lo mando a teñir a mis máquinas, se tiñe diferente. Llega la marca que hace lo que puede, no tiene opción, y queda una prenda más o menos, medio pelo. Y la gente que dice, la calidad de Argentina es mala. Y arrancó simplemente por la materia prima. Solucionar la materia prima, toda la cadena está bien. ¿Y vos cómo lo resolverías? Además de levantar el cepo. Para la materia prima, cepo total para que pueda comprar una fábrica del mismo hilado, con la misma... ¿Cómo cepo total? ¿Qué sería cepo total? Al revés, digo, apertura total en cuanto a para comprar materia prima. ¿Por qué? Así compro siempre al mismo proveedor, la misma calidad y tengo un producto estándar. Aunque esa materia prima tenga un productor local. Es que no en el caso del látex, pero pienso es en que el algodón. productor local necesita el insumo para ser perfecto, que también tiene la problemática, porque el que hacía hilado acá en Argentina iba comprando las partidas del POI en diferentes lugares y le quedaba diferente el hilado. O sea, con eso destruís todo y destruís la marca argentina. Ese es Recién dijiste que se está desmontando la producción. ¿Te referías a la producción de tu sector o a la producción en general? En general, porque volvemos a lo mismo. Cualquier rubro tiene que competir con el exterior y tiene que importar la materia prima. Por el mismo costo que importás la materia prima, traes el producto elaborado, terminado. Incluso dijiste que con menos impuestos, ¿sabes? Con menos impuestos, más fácil, más simple. Y si realmente no tenés mentalidad de industrial, como en mi caso, hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido.
Vos decías que sos una de las últimas familias dueña de la marca. ¿Pensás que tus hijos o los hijos de Victoria, si es que lo tienen o lo va a tener, tienen voluntad de mantener la empresa o desaparece con ustedes? Depende de mí, de el amor que ellos vean. Es como los padres que dicen, che, al final mi hijo no sigue mi laburo. Y yo les pregunto, ¿qué hablas a la noche cuando te sentás en tu casa? Protesto. Bueno, está frito. Porque después de 20, 30 años de escuchar protestas, ¿quién va a seguir lo tuyo? Por eso no protesto. En realidad hago una inversión en ellos, para que ellos sientan el amor que yo sentí en un momento. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3. Bueno, uno ya se va a dedicar a los perfumes. Más que a los perfumes, le interesa el mundo sensorial. O sea, no es tan limitado a los perfumes. ¿Lo ves trayendo eso a Tulipán? Ahora, el otro día le planteé un problema para resolver, que es el olor de... Habías dicho lo del olor de los el olor como una marca. Vieron que hay olores ahora sonoros, por ejemplo, Netflix, tutun. Entonces vos escuchás un sonido y es una marca. Bueno, ¿qué pasa con los olores en las marcas? O los olores, o sea, en las cajitas, o en las sábanas, o en una habitación, un local. O en las toallas. O en las toallas, exactamente. El olor a Puma, ¿no? La marca Puma creo que tenía un perfume especial para sus locales. Cuando vos entrabas a un local de Puma sentías ese olor. Eso es una marca. Y eso a mí me apasiona, las marcas. Me encantan. ¿Qué pensaste cuando ganó Milei? Antes de Milei nos juntábamos en la empresa con el equipo y yo le decía, un año antes, ¿está? Decía, hagamos de cuenta que ganó Milei, hagamos de cuenta que ganó Milei. Y no se nos cayó una idea. Y ganó Milei. Y nada, preocupado, en la parte industrial muy preocupado. La verdad que no entiendo la música. No entiendo la música para bailar. ¿Cómo te imaginas a Argentina en 2050? Argentina es un país increíble, con muchísimas posibilidades, con una mentalidad muy europea en cuanto al diseño, a los estándares, y con un costo, espero, más competitivo. Yo me lo imagino espectacular. ¿Sos optimista? Sí, me encanta Argentina, es un lugar para invertir, es una maravilla. ¿Podrías vivir en otro lugar? No. ¿Por qué? Porque Argentina le abrió las puertas a mi familia, crecimos acá, es un lugar donde puedo ser yo mismo, no tengo que ser otro, no me tengo que esconder. Yo soy judío y puedo ser judío. O sea, nada, yo puedo ser yo. Entonces, ¿cuánto vale eso? Es una maravilla. No creo que haya muchos países en el mundo que tengan esta posibilidad. Ok. Volviendo un poquito al tema de los industriales. Vos decís, no entiendo este esquema donde me sale más caro importar la materia prima que el producto terminado. ¿Qué cambiarías vos? ¿Cómo pensás que tiene que ser? Porque ¿es viable una Argentina sin barrera de ningún tipo para importar materias primas? ¿Cómo lo ves a eso? Buena la pregunta. Yo resolvería en principio el tema de las materias. A ver, de vuelta. Para que no sea un conflicto que no tengas una solución, el primer punto tiene que estar perfecto, que es el acceso a la materia prima. Y poder hacer un contrato con un proveedor y estandarizar una calidad. Eso es un montón. Ahora, el mundo es el mundo y todos tenemos acceso, y no solamente la gente que viaja, a tener el producto que quiera. Eso está perfecto. Pero no es lo mismo. O sea, es como en una relación. Vos das y esperás recibir algo. O sea, cuando uno solamente compra afuera y no vende nada, o sea, tiene que haber como un entendimiento, ¿no? Veo mal solamente comprar y no vender. Entonces uno dice, che, como un cliente o un proveedor, busquemos un entendimiento, hagamos negocios entre los dos, que nos sirva a los dos. Lo veo más que nada por ahí, no solamente comprar. Ahí lo veo como un mosquito, como que te sacan algo y no te dan nada. O sea, hay algo del comercio internacional que tiene que... Entendimiento, o sea, es que las dos partes ganen, que las dos partes se vean beneficiadas. Entonces ahí sí te sentás y dices, che, mira, necesito esto, necesito lo otro. Como que la Argentina siempre es muy cortoplacista en eso.
compra barato, pero después no vende nada. En la mesa de negociación no se sentó a vender. ¿Y esa es una crítica que vos ves más a la clase política o a los empresarios? En realidad a mí, porque estoy muy decepcionado conmigo, porque en todos estos años no he hecho un aporte a que las cosas cambien. Hace poco vino a verme un operario textil y me dijo, che, Felipe, ¿te acordás que vos me ayudaste al principio a construir mi casa con chapa? ¿Tá? Es más, era un señor que vino y no tenía documento, yo no sabía, lo tomé y no era argentino. Le había pedido el documento prestado a alguien. Después de 10 años me dijo, Felipe, no soy el del documento. Entonces le digo, ¿hiciste el documento nuevo? Sí, dámelo. ¿Tá? Y quedé con muy buena relación con esta persona y me dijo, ¿no me prestás plata porque las chapas se me rompieron? Y yo por dentro dije, una persona en Argentina con trabajo formal, en un sector, en una empresa que cumple con todas las reglas, me tiene que pedir a mí plata para comprarse chapas. Y me sentí tan decepcionado conmigo. Digo, no hice nada. Como generación no hicimos un pomo. Creo que podías haber hecho. Haberme metido más en la política, en cambio general. Lo que ustedes me están preguntando. ¿Qué pasa en el 2050? Involucrarme, meterme. Ser parte de una solución. ¿Sentís que estás a tiempo de hacerlo ahora? Siento que estoy a tiempo. Un poco con toda mi experiencia de frustración la quiero transformar en algo positivo. Pero sí, la culpa fue mía. Pero eso suena raro. Preferís asumir tu responsabilidad antes que decir, bueno, la política o bueno, los empresarios. Es que no creo en los empresarios, no creo en la política. Porque la verdad que hay empresarios que son malos con la gente. Pero malos. Y por eso hay muchas leyes, pero después hay gente que se abusa de los buenos. Digo, está cada empresa, cada persona, no generalizo en general. Okay. En general. ¿Y hay algún empresario argentino que admires? No, sabes que me cuesta. No, ninguno que admire. No hay ningún empresario argentino que admires. No, admiro por algún proyecto, pero así como un referente total, no. Y cuando viajas al extranjero y te hacen una pregunta que en algunos círculos debe ser recurrente, ¿el peronismo es qué cosa? ¿Cómo lo definirías? Mira, a veces yendo a Uruguay, yo veo la gente, acá como que veo que el peronismo trajo bastante bronca entre clases. ¿Tá? Como que hay no es que estamos pensando en, che, qué bien este tipo que da laburo, sino qué atorrante, qué habrá hecho, cómo lo habrá hecho. O sea, arrancamos de una premisa negativa. Y en Uruguay yo veo que la gente es diferente. ¿Tá? Yo creo que el peronismo trajo eso, trajo bronca entre clases. Como me tocó una exdelegada que estaba con bronca conmigo. Yo le había ayudado a comprar la casa y me decía, vos sos un negrero, adelante de toda la gente, ¿no? Yo decía, explícame por qué. Y no me lo explicaba, pero con bronca, tenía bronca hacia mí, como algo de clase. Y a mí me ponía muy mal porque no entendía a lo que se refería, nunca me lo supo explicar. Y en el sindicalismo está un poco esto, de esta bronca. O sea, no lo ves como una instancia de negociación para absorber el conflicto, sino como algo que genera conflicto. Genera mucho conflicto y por ahí no se entiende la cantidad de decisiones que tomamos por esto. Decir, che, no invierto acá, invierto allá, o ¿para qué? No quiero emprender, no quiero tomar gente por el sindicalismo. O sea, no hay un sindicalismo ayornado a la realidad de hoy. Falta una vuelta de tuerca. ¿Sentís que en algún momento lo fue? Nunca. Sí, yo siento que muchas veces la fábrica no era mía. En su momento no era mía. Como que se paraba una persona en la puerta y me decía, hoy no entras. Y me tenía que ir a mi casa. Y me pasó. ¿Cuándo? Tuve un episodio que hubo un caso que había una persona que querían sacar y me amenazaron. Sabían dónde vivía y me amenazaron y no pude ir. O sea, literalmente eso genera que no sientas propio algo tuyo. Y imagínate qué vas a invertir en un país así. Y vos eso lo vinculás al peronismo, digamos. Yo no sé si al peronismo, porque ya no sé ni lo que es el peronismo. Si vos me decís, hagamos una marca que se llama Juan y Eva. ¿Tá?
Hace poco me la propusieron hacer. Hagamos una marca que se llama Juan y Eva, de ropa. Bueno. ¿De ropa te propusieron? De ropa. Yo creí que era de preservativo. No, de ropa. Decimos, bueno, pensémosla. El peronismo en su esencia, por ahí era ayudar a la gente, y está buenísimo ese peronismo. Pero ¿cómo lo hacemos entender hoy? ¿Cómo volvemos por ahí a la idea original? Que es muy linda, que es ayudar, devolver. No sé. Y cuando me puse a pensar en esta marca con un creativo que me la propuso, me quedé ahí. Como que no supe cómo buscar una vuelta para generar que se entienda, volver a ese peronismo. Por ahí al original. Bueno, ¿te parece que pasamos al Proust? Pasemos al Proust. Vale. Bueno, este es el cuestionario Proust clásico, ayornado al siglo XXI y a empresarios. Son preguntas que te hacemos para respuestas cortas. Para ver tu personalidad en otros aspectos. ¿Con qué cosas te reís y con qué cosas te hacen llorar? Me hace llorar cuando estoy muy emocionado y hay una emoción que me excede, ya sea linda o fea, y me río de las tragedias. Ah, bueno. Con el tiempo. Claro. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque creo que, así como acepto que mi casa es mía porque hay un título de propiedad que está hace 200 años, digo, y que el mundo no es de nadie. Yo aparte veo la gente que no cree y digo, no tienen respuestas, entonces prefiero no tener preguntas que no tener respuestas. O sea, Dios como un propietario del universo. El dueño del mundo. Si yo soy el dueño de mi fábrica, ¿por qué no puede haber un dueño del mundo? Está bien. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, nada más, ¿en qué los invertirías hoy y aquí? ¿Acá en Argentina? Sí. En tierra, en el interior. ¿Comprarías lotes en...? Compraría un lote en Salta, en algún lugarcito, sí. Lo veo ahí con mucho crecimiento. ¿Cómo definirías el capitalismo? Fracasado. Yo creo que no funcionó. Todavía no hay un sistema que refleje un bienestar general. Capitalismo global. Global. No encontramos las soluciones todavía. Es más, volviendo a Salta, hay 5 o 6 empresarios dueños de todo Salta. Es un problema. Problema. Un conflicto. ¿Personaje histórico favorito? San Martín y Moisés. Está bien. Es la segunda vez que nombraba a Moisés. Viene picando en punta en nuestro Proust. Si te garantizaran sinceridad total en la respuesta, ¿qué preguntarías y a quién se lo preguntarías? Le preguntaría a San Martín o a Moisés por qué dejaron su vida cómoda por ayudar a pueblos que sufrían. Esas preguntas me apasionan. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Ahí me haces pensar. ¿Su pobreza económica? Sí. No sé si se lo preguntaría porque le generaría un conflicto. No, se lo explicarías. Ah, Viene sí, una lo persona explicaría. pobre trabajadora y te dice, Dice, Felipe, soy ¿por qué soy pobre pobre? y me la paso laburando. Bueno, reemplazaría su relato, lo ayudaría a repasar su relato y le haría algunas preguntas para explicarle que así como me respondió es como él se ve a sí mismo o ella, y tratar de cambiar ese relato. Esa es una parte que la hago generalmente. ¿Te parece que la pobreza es una cuestión construida en el relato, no es objetiva? Es que lo único que podemos trabajar es la actitud. O sea, es lo único que es la variable que podemos manejar. La actitud y el ánimo es todo lo que podemos dar. El mejor regalo que le puedes hacer a una persona es ánimo. Y lo mismo con vos mismo, actitud. Si tuvieras que elegir un oficio para realizar de incógnito el resto de tu vida. Ebanista. La respondiste muy rápido. ¿Por qué? Acompañando a mi hijo a lo de los perfumes, pasó mucho tiempo en una casa de perfumes bastante conocida, ¿no puedo decir el nombre? Sí. Hermès. Y como estaba yo al pepino, me pongo a hablar con una vendedora y había un objeto que me llamó la atención, que era un elefante de madera. Me contó por qué lo hicieron, para cuidar a los elefantes. Y cuando llegué acá, contraté a una persona que me enseñó a hacerlos. Y me gustó. O sea que ya sos ebanista de alguna manera. De alguna manera. ¿En qué época histórica te hubiera gustado nacer? Otra, ¿no?
al principio del mundo. O sea, al principio de la creación. Una especie de Adán. Exacto, porque no en mi cabeza, de una persona sin bullying, o sea, que veo que tenemos los mismos problemas que tenía Adán, pero como que tanto no cambiamos. Nuestra mirada, imagínate a Adán, se puso el mismo Adán, el nombre Adán significa tierra, se puso un nombre bajo. Él mismo se lo puso, no se lo pusieron. Y así es un poco como tu pregunta de los pobres. ¿Cómo nos ponemos nombres bajos naturalmente y nos parece normal? Por eso Adán, estamos en el quilombo que estamos porque Adán se puso un nombre bajo. Lo hubieras coachado. Le hubiese dicho, flaco, ponete un nombre alto. Tu relato. El coaching original. Literal. ¿Estarías a favor de un impuesto progresivo a la herencia? Sí. ¿De qué te arrepentís? Me arrepiento de no haber hecho en su momento experiencias pensando en la palabra fracaso. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? En todo menos en la actitud. ¿Qué ocurre después de la muerte? Muerte física, Física. reencarnación. Felipe, muchas gracias por haber venido. Lo disfrutamos mucho el programa, así que... Sí, la verdad que yo también, o sea, me olvido que estoy grabando, pero la pasé muy bien, las preguntas muy profundas y me conectaron con mi familia, con cosas mías, así que espectacular la nota. Bueno, para Nos alegramos nosotros un también. montón. Muchísimas gracias.